si no sigues pagando por nosotros, quedarás fuera de la familia, dijo mi madre mientras papá asentía. Así que me largo y paguen sus facturas, pensé al instante. Era el 14 de septiembre de 2024, eran las 19:45 horas, y me encontraba sentado en la pequeña cocina de nuestra casa en Guadalajara, Jalisco, observando la expresión implacable en el rostro de mi padre. Mi madre se ajustaba el cabello con nerviosismo y sus ojos evitaban los míos. Aquel momento no era una sorpresa total, sabía desde que llegué al vivero de aquel mensaje que algo se rompería para siempre. Crecí en aquella casa de vecindad en la colonia americana, en Guadalajara. Durante años, viví pensando que todo funcionaba con naturalidad, la cena, los gastos, la rutina. Mi padre trabajaba como operador de transporte público, mi madre vendía artesanías en un pequeño puesto en el mercado de San Juan de Dios y mis dos hermanos mayores, Daniela y Carlos, supuestamente ayudaban con los gastos. No era mucho, apenas lo suficiente para cubrir la renta de 8,500 pesos al mes y la compra mínima de comida. Pero, poco a poco, las deudas se acumulaban y mi aportación de 5,000 pesos mensuales se volvió la única esperanza de mi familia para no perder la vivienda y evitar que me culpaban de ser el único con ingresos. Yo, siendo estudiante de último semestre de ingeniería en la Universidad de Guadalajara, tenía un trabajo de medio tiempo en un café cerca del centro. Mis ingresos eran modestos, unas 5,000 pesos mensuales después de impuestos, suficientes para pagar mi colegiatura y algo de comida cuando vivía con amigos. Sin embargo, tras descubrir que mis hermanos no habían cumplido con lo que prometieron, mis padres me pidieron a las 17:50 del mismo 14 de septiembre que dejara de aportar mis 5,000 pesos mensuales a la familia. Querían repartir la responsabilidad de otra manera, pero yo sabía que esa decisión venía cargada de resentimientos acumulados. El instante exacto en que mi madre pronunció aquella frase retumbó en mi cabeza. 6 segundos antes, el reloj de la cocina marcaba las 19:39 y yo estaba pensando en cómo iba a comprar mis libros la semana siguiente. 6 segundos después, mi realidad se rompió en 1000 pedazos. El aire se volvió denso y mis pulsaciones se aceleraron hasta llegar a 120 por minuto. Mi mente, sumida en el caos, comenzó a repasar momentos de mi infancia cuando papá me llevó por primera vez a una feria ambulante cerca del Parque Metropolitano, cuando mamá me enseñó a bailar jarabe tapatío en el patio trasero y como mis hermanos, a pesar de ser mayores, siempre me protegían hasta que empecé a notar la falsedad en sus palabras. No quise que aquello terminara en una discusión violenta. Me levanté abruptamente a las 19:46, con la silla arrastrándose sobre el piso de cerámica. Mi espalda golpeó la encimera mientras me apoyaba con ambas manos. Vi la estufa de gas con un sartén vacío y olí el aroma leve a aceite quemado del almuerzo que habían cocinado hacía horas. Respiré profundo, contando mentalmente 1, 2, 3. Intenté calmarme antes de hablar, pero el dolor y la rabia brotaron como lava caliente. Con voz quebrada, dije, ustedes no son mi familia, solo son unos interesados y mantenidos. La frase salió sin consentimiento, como si mi boca la hubiese escupido para liberarme de esa jaula de reproches y falsas promesas. Salí de la cocina al pasillo, donde se encontraba el cuarto de mis padres. Mi padre me seguía con la mirada, su postura rígida indicaba que debía detenerme, pero mis piernas avanzaron. Eran las 19:47 cuando crucé el umbral. El cuarto estaba iluminado por una sola lámpara de mesa, la sombra de mi padre se proyectaba en la pared blanca, haciéndolo lucir más alto y severo. Mamá se aferraba a la cama, con un puño cerrado en la colcha. La estampilla del crucifijo encima de la cabecera parecía juzgar cada uno de mis pensamientos. En ese instante, comprendí la profundidad del abismo que se abría entre nosotros. Con voz firme, les dije, me largo y ustedes paguen sus facturas. No los necesito y espero que aprendan a afrontar las consecuencias de sus actos sin mí. Mi padre respiró hondo y, por primera vez, su rostro mostró una mezcla de tristeza y culpa. No me interrumpió. Mi madre, sin levantar la mirada, susurró, no tienes idea de lo que dices. Su tono era más lastimero que enojado. Nos merecemos esto, respondí, y sentí como las lágrimas empezaban a inundar mis ojos. Me giré y recogí mi mochila del suelo, dentro llevaba mi laptop, libros y algo de ropa, todo lo que necesitaba para mantenerme solo. Fue entonces que recordé algo que nunca había compartido. El 5 de agosto de 2024,
Mi madre y yo habíamos encontrado un sobre lleno de recibos y notas adhesivas con deudas que ascendían a 50.000 pesos. Papá había intentado ocultarlas, pero la hoja arrugada que cayó en la sala a las 25 se lo mostró todo. En aquel momento, mi madre me miró asustada y se llevó las manos a la boca, incapaz de pronunciar palabra. Mi padre salió corriendo a encontrarse con un prestamista en Lázaro Cárdenas a las 21:30. Yo, con el corazón hecho pedazos, juré guardarme aquel secreto hasta ver su caída. Esa misma deuda, sumada a las evasiones de mis hermanos y la falta de comunicación, tejía ahora una red venenosa que me ahogaba. Salí de la casa al rellano del edificio y bajé las escaleras cubiertas de azulejos gastados. Cada paso, un crujido metálico que retumbaba en mis oídos. El reloj público de la esquina marcaba las 19:53. Cruzando la calle, me detuve para observar el mercado donde mi madre vendía artesanías. La lona naranja que cubría su puesto parecía triste en la pinambre. Dentro del puesto, los farolillos de papel estaban extendidos como si esperaran a los clientes que nunca llegarían. Recordé cómo mi madre acostumbraba a contar clientes alegres, cantarles una décima y traer el dinero a casa como si fuera la salvación. Pero esa salvación se había agotado con las deudas. Caminé hacia el andador peatonal y tomé un taxi a las 20, que me dejó en el centro histórico. Quería sentir que había escapado de mi propia vida. Observé la catedral a lo lejos, sus torres iluminadas contrastaban con el cielo oscuro que presagiaba tormenta. Me senté en una banca cerca de la plaza de armas. Eran las 20:15 y una brisa fresca me acariciaba el rostro. Saqué mi teléfono y revisé mensajes de mis amigos. Nadie sabía nada. Llamé a Ana, mi novia, quien vive en Guadalajara, en Zapopan exactamente a 5 kilómetros de mi casa, contestó a las 20:17. Su voz sonó alarmada. ¿Estás bien? Le expliqué a medias lo sucedido y ella, con voz temblorosa, me invitó a su departamento. Mientras ella me contaba anécdotas de otros problemas familiares de sus amigos, yo apenas prestaba atención. Pensaba en el futuro, debía decidir si me quedaba en Guadalajara o me iba a Tijuana a buscar oportunidades. Imaginaba que en California encontraría un empleo con mejor paga, quizá en Los Ángeles, donde una universidad local ofrecía tareas de apoyo a estudiantes de ingeniería. Pero el solo pensar en cruzar la frontera, con el papeleo y el costo de vida, me provocaba un nudo en el estómago. Aquel mismo día, a las 22:45, tomé la decisión de pedir un crédito profesional de 100.000 pesos para independizarme. Lo haría al día siguiente en el Banco Banorte de la Avenida Vallarta, a las 9. Sabía que mis padres rechazarían mi solicitud, así que planeaba utilizar mi historial crediticio y el aval de mi tía Clara, quien vive en Zapopan desde 2019 y trabaja como contadora en una despensa. Mi relación con mi tía siempre había sido buena. Cuando mi abuela falleció en 2023, ella me ayudó con los arreglos y me prometió cuidar de mí. Con eso en mente, me acosté en el sillón de Ana a las 23:30 y traté de dormir, pero el eco de la frase de mi madre rebotaba en mi cabeza. El martes 15 de septiembre de 2024 a las 8:30 estacioné mi bicicleta frente al banco. Llevaba una carpeta con mis papeles, mi credencial de elector, comprobante de domicilio en la colonia Chapelite y mi estado de cuenta de mi cuenta de nómina en BBVA. Sin embargo, cuando ingresé a la sucursal, el guardia de seguridad me detuvo en la puerta. Joven, su préstamo fue rechazado. Confundido, pregunté por qué. Me dijeron que mi tía había cancelado el aval que firmó la noche anterior, minutos antes de la cita, a las 21:50 del lunes. No me habían informado. Mi corazón se paralizó a las 8:40, con la determinación rota. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Caminé sin rumbo por la avenida Vallarta hasta llegar a un café llamado La Esperanza a las 9:10. Pedí un latte y me senté en una mesa junto a la ventana. Desde ahí pude ver a una pareja discutir en voz alta, y a un grupo de estudiantes recibiendo clases de matemáticas en un improvisado salón al aire libre. Observé mi reflejo en el cristal, ojeras, ojos hinchados y el cabello desordenado. Aquel reflejo me recordó que había dejado de practicar ejercicio desde junio, cuando la carga universitaria aumentó. Me prometí intentar retomar la rutina, pero mi mente estaba nublada por la traición. Regresé a casa de mi novia a las 10:30, encerrado en mi cuarto prestado con la puerta cerrada. A las 10:45 comencé a escribir mi proyecto sobre energías renovables, mientras la lluvia golpeaba con fuerza el techo de lámina de su casa en Zapopan. A las 12, el reloj marcó el mediodía exacto y yo apenas llevaba un párrafo. Mi mente volaba entre recuerdos de la noche anterior y la traición de mi tía.
A las 13:30, sentí un retortijón en el estómago, no había comido desde el desayuno apresurado. Levanté la mirada del ordenador a las 13:35 y acaricié la ventana empañada, dejando que las gotas de lluvia recorrieran lentamente el cristal. Comprendí que necesitaba despejar mi mente. Pasé el resto de la tarde intentando concentrarme, pero los recuerdos me invadían. A las 15:45 recibí una llamada de mi hermana Daniela. Contesté a las 15:46 y, entre sollozos, me contó que ella y Carlos habían discutido porque él había gastado una parte del dinero que supuestamente debía aportar. La deuda había crecido a 60,000 pesos, y papá le exigía a Daniela cubrir una parte. Entre sollozos y gritos, Daniela me pidió ayuda. A las 15:55 me sentí atrapado entre los hilos rotos de esa familia que tanto daño me había hecho, pero a la vez sentí un leve remordimiento. Si había un mínimo resto de cariño, debería ofrecerle una solución. Aún así, me mantuve firme. Terminé mi proyecto de semestres a las 17:10 y lo entregué por la plataforma de la universidad a las 17:12. Alivio y culpa se mezclaron en mi pecho. A las 17:30, Ana me ofreció su sofá para quedarme la noche, pero yo decidí ir a un hostal cercano en el centro de Guadalajara. A las 18 ya estaba en la recepción del hostal, con mi mochila y mi laptop. El recepcionista, un joven de 23 años llamado Miguel, me entregó la llave de la habitación 204. Entré y cerré la puerta detrás de mí. En el espejo de la habitación vi la silueta de un joven que, por primera vez, debía enfrentarse solo al mundo. Ese día aprendí que no hay nada más frágil que los lazos de sangre cuando el dinero se mete en mitad. A las 20:20 me senté en el escritorio improvisado de la habitación 204 y repasé cada decisión que había tomado en 24 horas. A veces, me preguntaba si todo aquello había valido la pena: exponer mi verdad, enfrentar a mis padres, enfrentar a mi tía. Pero la certeza de mi espíritu me decía que, aunque doliera, ese era el camino correcto. Cerré los ojos a las 20:25 y respiré profundamente, escuchando la lluvia golpeando el techo de lámina. El miércoles 16 de septiembre de 2024 a las 9:05, recibí un mensaje de Carlos. Quería disculparse y proponía compartir un préstamo de 20,000 pesos con tal de calmar la situación. Contesté a las 9:07 que prefería que me dejara en paz, no quería falsas promesas. Decidí enfocar mi energía en mi tesis y en buscar becas en el extranjero. A las 11:30, mientras consultaba ofertas en internet, cayó un rayo que iluminó la nublada mañana y trajo consigo una lluvia torrencial que duró más de una hora. Aquella tormenta parecía lavar mi confusión, la incertidumbre que sentía en el pecho. Desde entonces, viví en casa de Ana y me dediqué a estudiar. El 1 de octubre de 2024 a las 14:45 supe que obtuve una beca parcial para una estancia de investigación en la Universidad de Berkeley, California. Llamé a papá a las 14:50 para informarle. Su voz sonó distante: felicidades, hijo. No añadió más. Fue la última vez que me habló. Mi madre me llamó a las 15:05 con lágrimas en los ojos, me pidió perdón, pero ya no había marcha atrás. Dejé mi infancia en Guadalajara y partí rumbo a Estados Unidos el 12 de octubre de 2024 a las 6:30 desde el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, con la sensación de que mi pasado quedaba atrás mientras el avión despegaba a las 7:15 hacia México City, para luego volar a San Francisco. La historia de cómo me separé de mi familia no es sencilla. Me duele admitir que mi hermana me juzgó, que mi hermano prefirió el silencio y que mis padres me vieron como un recurso económico. Pero aprendí a valorarme, a distinguir entre el cariño sincero y el interés. Ahora, cada vez que comparto esta anécdota con mis amigos en Berkeley, les recalco la importancia de no entregar tu vida a quien no valora tu verdad. Y aunque las cicatrices permanecen, hoy me siento libre.